que sale a circular, ¿no es cierto? Llega al sistema nervioso central, trata de atravesar, digamos, la barrera hematoencefálica, pero los mecanismos especiales que tenemos aquí lo impiden. La bacteria sigue dando vueltas en el sistema arterial, se mete en los plexos coroideos y se aprovecha del mecanismo de producción del líquido cefalorraquídeo, lo va a infectar, produce una plexitis coroides, que luego pues el líquido infectado va a provocar un proceso inflamatorio del glioma epitelio-ependimario, que es la membrana que tapiza las cavidades encefalomedulares, y pues aprovechando el recorrido del líquido cefalorraquídeo, la bacteria se disemina luego hacia la superficie cuando sale del sistema ventricular al espacio subaracnoideo y de esa manera produce la infección. El otro mecanismo es por contigüidad, entonces sabemos que procesos infecciosos localizados en los senos paranasales fácilmente pueden atravesar, digamos, la pared del seno. Recuerden, por ejemplo, el seno frontal, el techo y la pared posterior del seno frontal constituye el piso de la fosa craneal anterior. Todos los procesos infecciosos del oído, la otitis, la mastoiditis, etcétera, fácilmente por intermedio del conducto auditivo interno se puede abrir hacia el espacio subaracnoideo. Acuérdense que en semiología describimos el síndrome de gran enemigo, recuerden ustedes, en donde teníamos la parálisis del sexto par con la neuralgia del trigémino en un paciente que había tenido una otitis. Pensamos siempre en la posibilidad de un absceso en la punta del peñasco, ¿no es cierto? Así tenemos los abscesos dentarios, ¿no es cierto?, apicales, de raíz. Tenemos los, digamos, las heridas por arma de fuego, etc. Estas son las formas directas como llega el microorganismo. Una forma también directa es como una complicación de una neurocirugía, ¿no?, como por ejemplo por una cirugía de drenaje de un hematoma, etcétera, se puede contaminar y puede provocar una infección hacia adentro. Inclusive el procedimiento de la punción lumbar, que no se hace con todas las medidas asépticas, puede contaminarse el espacio subaracnoideo y tener una infección del sistema nervioso. Dijimos también que una vez que la bacteria ingresa ¿ya?, en el encéfalo, es capaz de producir varios cuadros anátomo-patológicos que tienen manifestaciones clínicas específicas. Puede producirse lo que se denomina la encefalopatía tóxica subtial, que es un proceso inflamatorio difuso del parénquima cerebral, producto de las toxinas bacterianas circulantes, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un edema cerebral difuso. ¿Cuál es la sintomatología que vamos a tener? Pues al haber un edema cerebral difuso, vamos a tener un colapso del sistema ventricular, un síndrome de hipertensión endocranial. Ustedes conocen perfectamente la cefalea, el papiledema, los vómitos en escopetazo, el estado confusional inicial, luego la somnolencia, el estupor, el coma, etc. Y como se trata de un trastorno de tipo metabólico que afecta a la neurona en sí, puede provocar un síndrome convulsivante de tipo generalizado. Otra forma anatomopatológica, que es la más conocida, es la piaracnoiditis aguda, en donde la bacteria fundamentalmente inflama las cubiertas meningias. ¿Qué es lo que va a producir como síndrome neurológico? El síndrome meningio, que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? La rigidez de nuca, la actitud del gatillo de fusil, los signos de Kernig y los signos de Brusinski. Pero este mismo paciente con una piaracnoiditis aguda se puede acompañar de manifestaciones de somnolencia, estupor, convulsiones, etc. Hacen ustedes una tomografía computada del cerebro y se encuentra con el edema cerebral difuso. Entonces usted dice, aquí hay una combinación de la piaracnoiditis aguda con una encefalopatía tóxica subtial. La bacteria también puede producir una vasculitis. Ustedes ya estudiaron el capítulo de enfermedades vasculocerebrales. Va a llevar a una isquemia cerebral, sobre todo en los niños y en los viejitos se ve con bastante frecuencia. Yo he tenido un montón de niños que he diagnosticado de meningoencefalitis bacteriana y como complicación una hemiplegia, por ejemplo.
porque afecta inclusive a las arterias de calibre medio, un poquito gruesas, la arteria cerebral media, y eso puede provocar un infarto hemisférico. Entonces, el mismo paciente que tienen ustedes con un síndrome meningio puede tener un signo de focalización, una hemiplegia, un trastorno del lenguaje expresivo, un síndrome, que le digo, de una hemiparesia directa o una hemiparesia alterna, etcétera, que significa, hace usted una tomografía computada del cerebro y se encuentra con una imagen hipodensa. Entonces, esta piarangulitis aguda está asociada a una vasculitis, que significa pues que torna el cuadro clínico es mucho más grave todavía. Resulta que la bacteria también en el encéfalo puede provocar un proceso inflamatorio de la vaina perineural, la vaina que recubre al par craneal, ¿no es cierto? Entonces produce edema de la vaina perineural y esa vaina comienza a comprimir al nervio y por la parte interna viaja a la basa nervosa, ¿no es cierto? Que es la que nutre al nervio, al par craneal. Entonces, ¿qué resulta? Usted tiene una piarangoiditis aguda, una aparente meningitis, y de repente el paciente se quedó sordo, o se quedó ciego, o hace una oftalmoplegia, etc. Entonces, hace usted una tomografía computada del cerebro y no encuentra ninguna lesión adicional en la tomografía. ¿Qué tienen que pensar? Que hay una perineuritis. Y finalmente, como decíamos en muchas ocasiones, la bacteria se mete en el sistema de plexos coroideos y va a inflamar el plexo coroideo, va a provocar una plexitis coroides. Eso aumenta la producción de líquido encefalorraquídeo que está infectado. Ese líquido dentro de la cavidad, ¿qué va a provocar? Un proceso inflamatorio del glio epitelio ependimario. Y sabemos que todo lo que es proceso inflamatorio produce edema, ¿no es cierto? Produce calor, ¿cierto? E hiperemia. Entonces, eso produce en el glio epitelio ependimario. Y el glio epitelio ependimario está tapizando los agujeritos que comunica internamente el sistema vesicular. Entonces, ¿qué produce? La obstrucción, por ejemplo, del foramen de Monro de un lado izquierdo. ¿Qué va a provocar? Una hidrocefalia monoventricular. O el foramen de Monro común. ¿Qué va a provocar? Una hidrocefalia biventricular. O el acueducto de Silvio, una hidrocefalia triventricular. O los agujeros Naegeli-Lusca, una hidrocefalia tetraventricular. Entonces, eso explica que aquel paciente que usted comenzó con el diagnóstico de una piarangoiditis aguda, una meningitis, se compromete en su nivel de conciencia, cefalea muy intensa, vómitos en escopetazo, papiledema, ¿no es cierto? ¿Ya? Usted está pensando, me está haciendo una encefalopatía tóxica subtial, vamos a hacer la tomografía y resulta que no hay tal edema cerebral, sino más bien hay una dilatación del sistema ventricular. ¿Qué es lo que tiene? Una hidrocefalia. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante tener en mente esta correlación clínico-anátomo-patológica para poder entender todos los signos neurológicos que puede presentar un paciente con una enfermedad infecciosa bacteriana del sistema nervioso central. Recuerden, tanto la encefalopatía tóxica subtial como la plexitis coroides y ependimitis producen síndrome de hipertensión endocraneal. Ustedes ya saben. ¿Cómo lo van a diferenciar? Con una tomografía. En el primer caso, como hay edema cerebral difuso, se colapsan los ventrículos, ¿no es cierto? Y en el segundo caso, como hay una plexitis coroides con ependimitis, hay un aumento de la cantidad de líquido, va a tener una hidrocefalia. ¿Okay? Eso es muy interesante entender, porque antes pues del advenimiento de la resonancia, de tomografía, etcétera, era pues provocaba angustia al médico de ver que el paciente que tiene una meningitis, que se decía exclusivamente, hace un déficit neurológico. Entonces todo el mundo lo comienza a mirar mal al médico. ¿Qué le hizo? La medicación que prescribió le provocó una parálisis. No, señor, aquí está la tomografía o la resonancia que muestra la vasculitis. ¿Por qué comienza a vomitar? Está haciendo un síndrome de hipertensión endocraneal. Aquí tiene
tiene el edema cerebral difuso con encefalopatía tóxica subpial o tiene la hidrocefalia aguda. ¿Okay? Esa es la razón por la cual en los últimos años ya existe la tendencia en el mundo de la neurología de no hablar de meningitis específicamente o de encefalitis específicamente, sino que hablar de una enfermedad infecciosa del sistema nervioso y darle el apellido aguda, muy bien, bacteriana común, muy bien, identificar la bacteria de acuerdo a los cultivos. A veces los cultivos salen negativos porque resulta que está un poco febril hasta el tendero del barrio, la receta, tómese la ampicilina y toda la cuestión. Entonces el hecho de iniciar un tratamiento antibiótico sin estudios previos, sin recoger, digamos, el líquido cefalorraquídeo previamente, como que tiende a negativizar, digamos, el cultivo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora se hace el estudio de PCR, en tuberculosis se hace el ADA, que tiene un índice de positividad mucho mejor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en bacterianas comunes? Bien, en la meningoencefalitis tuberculosa, esta es una patología muy importante porque la tuberculosis sigue siendo endémica en nuestro medio, a pesar de que se quiso declarar al Ecuador libre de tuberculosis alguna vez, es puro cuento. Nosotros en la práctica vemos tuberculosis, y más aún, ¿no es cierto?, con la alta incidencia de pacientes con VIH que yo les he contado, pues por el mecanismo inmunológico deficitario tienden a ser complicaciones infecciosas del sistema nervioso. Entre las más importantes en nuestro medio tenemos la tuberculosis meningia o la meningoencefalitis tuberculosa. Tenemos, recuerden ustedes, la criptococosis, tenemos la toxoplasmosis, etc. Entonces, en realidad, la meningoencefalitis tuberculosa se ve y se ve con cierta frecuencia. Nosotros en el hospital diagnosticábamos por lo menos antes del advenimiento del problema del VIH, ya diagnosticábamos unos 2 o 3 casos por año de meningoencefalitis tuberculosa. En cambio, una vez que comenzamos a tener un montón de pacientes, pues eran 10, 15, 20 pacientes con meningoencefalitis tuberculosa por año. ¿Okay? ¿Cuál es el grupo etario más proclive a esto? Todos aquellos que tienen mecanismos inmunitarios deficitarios, ¿no? Como los portadores del VIH, los diabéticos mal controlados, los cirróticos, los alcohólicos, aquellos pacientes que están recibiendo, digamos, citostáticos, aquellos pacientes que están recibiendo corticosteroides, a veces por otro tipo de enfermedades reumáticas, etc. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce la enfermedad? Se dice actualmente que en meningoencefalitis tuberculosa ha habido una infección previa, así como ocurre a nivel pulmonar. ¿Se acuerda el complejo de Gauss? A nivel del cerebro se habla que también hay granulomas subaracnoideos que están ubicados mucho en la base del cráneo del paciente, ya el portador, que necesita de condiciones especiales, malas condiciones generales, para reactivar ese bacilo. Se rompen los granulomas y luego hacen la diseminación en el encéfalo. De ahí, pues, la mayor frecuencia de presentación de lesiones a nivel de la base del cráneo, ¿no es cierto? Las aracnoiditis producidas por el bacilo de Koch son preferentemente basales. Y eso es lo que va a complicar un poco la evolución de estos pacientes. Es importante conocer que la meningoencefalitis tuberculosa pasa por 3 estadios. Y el primer estadio lo conocen ustedes, el estadio médico general. Inapetencia, adelgazamiento, irritabilidad, trastornos conductuales en general, bajo rendimiento escolar, trastornos del sueño, febrículas vespertinas, sudoración profusa, etc. Periodo que puede durar un par de meses.
Y luego a eso se agrega fundamentalmente en neurología, lo tenemos establecido como tal, la cefalea, que es una cefalea inespecífica. A veces hace pensar que pudiera ser una cefalea de tipo vascular, tipo jaqueca, periódica, pero en otras ocasiones como que tiende a ser una cefalea de un síndrome de hipertensión endocranial evolutiva lenta, ¿ya? En otras ocasiones como un tipo neurálgico, pero el hecho de tener los antecedentes estos generales más una cefalea, por favor, hagan un fondo de ojo y propongan al familiar: yo necesito hacer una punción lumbar para diagnóstico, ¿cierto? Porque lo ideal es diagnosticar al paciente en este estadio. Los resultados del tratamiento son maravillosos. El paciente queda curado completamente. En cambio, si pasa este estadio al estadio 3, donde ya hay signos de focalización, comienzan a aparecer los pares craneales. El primero en aparecer es el sexto par, porque es el par craneal más largo de la economía. Recuerden, entonces va por la base donde está la aracnoiditis. Y después comienzan a aparecer el facial, el octavo par, etc. Comienza el paciente a hacer déficit neurológico directo o alterno. Comienza a hacer síndromes convulsivantes. Y finalmente el paciente compromete su nivel de conciencia. Entra en somnolencia, evoluciona en estupor y coma, posteriormente con posturas de decorticación, de descerebración, todas esas cosas que ya ustedes conocen del síndrome de disfunción del tronco cerebral. El estadio 3 es el más grave, es el que tiene un alto índice de mortalidad y es el que va a dejar secuelas importantes. Miren ustedes, entonces lo ideal, como les decía, es pescar al paciente, ya sea en el estadio 1, el médico general tiene la obligación de, o en el estadio 2. Decíamos, sí. ¿Mujeres embarazadas que tengan, se sigan un tratamiento de función lumbar? Tiene que hacerse, porque nosotros ante la sospecha tenemos que hacerlo, definitivamente. La función lumbar no va a dañar nada del embarazo, pero es importante para poder pescar al paciente en este estadio, el estadio 2. Eso es lo que siempre trato de meterles en la cabeza. Ante la sospecha no cuesta nada explicarles: la médula espinal termina acá arriba, la función se hace aquí abajo, le sacamos el líquido se está produciendo constantemente, porque la gente dice: no, me sacaron el líquido y no me lo volvieron a restablecer, por eso es que tengo problemas. No, el líquido se está formando constantemente, etc. Hay que hacerlo definitivamente. Entonces, como les decía, la enfermedad tuberculosa del sistema nervioso tiene inclusive varias formas de presentación. El bacilo de Koch, cuando llega al encéfalo, no solamente produce la meningitis, que es la vía aracnoiditis aguda, sino que también tiene la forma de vasculitis, que es la cosa más seria, más grave. Por eso ustedes entienden, comienzan a aparecer los signos de focalización, la hemiparesia, hemicoestesia, síndromes cerebelosos, etc. Y por eso les decía, es el estadio más grave, porque ya produjo isquemia, produjo infarto, dejó secuelas definitivas, ¿no es cierto? Y el bacilo de Koch también puede producir la formación de granulomas, que son los granulomas tuberculosos, ¿no es cierto? Que son importantes, hacen efecto de masa, producen desplazamiento de las estructuras. Por ahí tenía usted una imagen de una alquiler, por ejemplo. ¿Qué es lo que está viendo usted? El colapso del ventrículo lateral del lado izquierdo. ¿Sí ven? Aquí ven el asta anterior de un lado, del otro lado no se lo ve, ¿cierto? Ya. Aquí se ve el septum pelúcido y este es el surco interhemisférico. ¿Sí ven que hay una distancia entre el septum pelúcido y el surco interhemisférico? ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una masa que se está metiendo al otro lado y está provocando una hernia transfacial. Ustedes ya conocen de todo esto, ¿ok? ¿Qué más puede producir la meningoencefalitis tuberculosa? ¿Ya?
Ya hablamos de la piaracnoiditis, hablamos de la vasculitis, hablamos del tuberculoma, puede formar pseudoabscesos cerebrales también. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Muy fácil. Tuberculosis pulmonar activa. No, el porcentaje de pacientes con meningoencefalitis tuberculosa que tengan tuberculosis activa en otro órgano es, vean, mínimo, a veces 0, definitivamente, porque como les decía, no necesariamente tiene que tener usted la enfermedad tuberculosa pulmonar. Lo que tiene es los granulomas de subaracnoideos allí que estaban inactivos, ¿no es cierto? ¿Ya? No, pues hacemos vaciloscopía, no sirve, 0. Hacemos radiografía de tórax, no sirve si estamos hablando no de una tuberculosis pulmonar, sino cerebral, no sirve, 0. Sirve conocer el contacto con algún caso de tuberculosis pulmonar activa, por ejemplo. ¿Okay? ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, vamos a estudiar el líquido cefalorraquídeo. Vamos a identificar el bacilo de Koch, no sirve. El porcentaje de pacientes con líquido cefalorraquídeo y bacilo de Koch positivo es mínimo. Inclusive en una época se llegó a obtener 10-20 centímetros de líquido cefalorraquídeo para sedimentarlo, ¿no es cierto? Y pues teñir el sedimento allí, el porcentaje aumentó una cosa mínima. No sirve. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo se ha diagnosticado? Nosotros hemos diagnosticado meningoencefalitis tuberculosa con la clínica y con un citoquímico de líquido cefalorraquídeo. El estudio citoquímico, ¿qué nos va a dar? Proteínas elevadas, pero moderadamente elevadas, 50, 100 miligramos, a diferencia de las proteínas elevadas en la enfermedad bacteriana común, que tiene 1000, 1500, 2000 miligramos de proteína. La glucosa, extremadamente baja. Acuérdense que la glucosa anda alrededor de entre 20 y 40. Tenemos 10, tenemos 12. Hipoglucorraquia. Claro, tenemos que diferenciar con otras enfermedades infecciosas como la criptococosis, que también produce hipoglucorraquia. Pero bueno, ahí tenemos. Ya. Hay una pleocitosis relativa, un aumento de las células de líquido cefalorraquídeo. Es relativa. Tienen 50, 150, 200 elementos celulares, a diferencia de la bacteriana común que puede tener 1500, 2000, 10.000 elementos celulares. Y el diferencial tiene que pedirle al patólogo, ¿no es cierto?, para la laboratorista, el linfomonocitario, a diferencia de la bacteriana común, que es neutrófilo. ¿Se da cuenta? Con eso hemos diagnosticado más toda la clínica y hemos atendido montones de pacientes con meningoencefalitis tuberculosa. En una época, estoy hablando de hace 10 años, apareció el estudio de microelisa. Y entonces en tuberculosis, ustedes habrán estudiado neumología, el índice de positividad diagnóstica enorme, 80, 90%. Entonces yo forcé a los del Instituto de Higiene mandándoles líquido cefalorraquídeo para que hagan microelisa. El porcentaje de positividad fue mínimo, apenas un 20% del montón de casos que diagnosticábamos nosotros con meningoencefalitis tuberculosa. Apareció el ARA. Este examen especial ha sido la salvación, porque este ha tenido un índice de mortalidad, digamos, de positividad de un 80 al 90%. Entonces ahora tenemos más seguridad. Y el PCR para bacilo de Koch, ARA. ¿Ya? El PCR para bacilo de Koch, la positividad es aún mayor, 90 y tanto %. Lo único malo, hace daño al bolsillo, porque es un examen caro. La última vez que pedí un ARA creo que estaba como en $250, una cosa así. Un PCR. El ARA en cambio es mucho más barato. Nosotros logramos bajar los precios a $40 o $50. Entonces, de esa manera hacemos el diagnóstico de ello. De inmediato, la medicación. Esa es otra pelea que hemos tenido con los neumólogos, porque ahora hacen tratamiento de tuberculosis pulmonar cortito, ¿no? Hacen un tratamiento de 3 meses, de 6 meses, hasta de 1 mes, etc. Y otra cosa, la administración de los tuberculostáticos de lunes a domingo, descansando sábado y domingo.
nada, de lunes a viernes, descansando sabe lo mismo. No, nosotros le damos todos los días y por un periodo de tiempo de 18 meses. ¿Por qué tanto? Porque hemos tenido la experiencia de pacientes que le han dado un año y sin embargo después de poco tiempo ha reactivado su tuberculosis meningia. Peor si le daban 6 meses. Tuvimos casos, por ejemplo, el caso de una niña de unos 8 años de edad que le diagnostiqué un tuberculoma, ya, con su meningoencefalitis tuberculosa. Se le dio el tratamiento, estuvo muy mal, estuvo en estado de coma como cerca de 2 meses, la niña con una hemiplegia de un lado, se la logró sacar, se mejoró muchísimo, se la mandó a casa, ¿ya? El padre, pues, parece que estaba separado de la madre, yo qué sé, fue irresponsable con la niña, y la niña que había mejorado estupendamente, tanto es así que el tuberculoma se había borrado en los estudios de tomografía repetidos, ¿ya? Al cabo de, vino un mes a control, pero después se desapareció como 3 o 4 meses, no le habían dado la medicación, y se volvió a formar el tuberculoma. Entonces, esa es la experiencia que tenemos. Eso es lo que nos ha obligado a mantener el tratamiento 18 meses y los resultados son maravillosos. Corticosteroides, sí, deben utilizarlo de entrada por el problema de la piaraenoiditis, de todo lo que hemos hablado, la vasculitis, ¿no es cierto?, la texitis, todas estas cosas que se producen en la enfermedad infecciosa más en la tuberculosis, pues lo utilizamos de entrada. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario hasta que el paciente salga de su condición de mayor gravedad. Yo recuerdo los casos que he tenido. Estos casos de meningoencefalitis tuberculosa son los casos de estado de coma persistente durante meses. Tanto es así que yo me reía siempre del residente que no tiene experiencia, pasa visita, hacemos diagnóstico y toda la cuestión está en estado de coma, corticosteroides a grandes dosis, 100 miligramos de prednisona diario. Pasa una semana, oye doctor, ¿cuándo le vamos a bajar los corticosteroides? No, hasta que no despierte. 15 días, un mes, comienza a despertar un poquito, todavía no, sigue usted con 100 miligramos. Ya. Cuando ya entra en un estado de somnolencia, comenzamos a bajar despacito y podemos mantener los corticosteroides 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta que el paciente ya esté más consciente, esté lúcido, etc., y los signos de focalización hayan bajado. Esa es la meningoencefalitis tuberculosa. Por eso hago hincapié en la importancia que ustedes diagnostiquen eso, máximo en el segundo estadio, que es aquel que no va a dejar ninguna secuela. La niña que les cuento, pues, la logramos salvar, estuvo como un año en total hospitalizada, entraba y salía del hospital, ¿ya? La niña hizo todas las formas clínicas que se puedan imaginar, la niña quedó con trastornos conductuales, prácticamente demente la niña, irritabilidad, agresividad, le pegaba a todo el mundo, ¿ya? Y tenía trastornos del ritmo sueño-vigilia, se despertaba recién a las 12 de la noche y a esa hora prendía la luz, prendía la radio, los vecinos querían matar a esa familia que tenía, digamos, 5 hijos, los hijos mayores no podían vivir, se fueron de la casa, los esposos se divorciaron, una cosa tremenda. La metía al psiquiátrico a la niña, etcétera, y sin embargo, pues finalmente falleció como al cabo de 2 años. Esa es la meningoencefalitis tuberculosa. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a quedar aquí porque ya se hizo muy tarde. No va a ser posible el día lunes la clase como les había prometido, porque no se va a trabajar aquí. De aquí ya nos vemos el 5. El 5 continuamos entonces, nos falta qué cosa. Parasitaria. ¿Ah? Ya vimos parasitaria. Epilepsia directamente. Ahí tenemos para hablar bastante. Espero que se pongan a leer un poco de epilepsia. Prendan la luz.